Hoy vamos a desgranar un caso judicial que se mete de lleno en el corazón de la relación médico-paciente, el consentimiento. A ver, esta es una situación que a casi todo el mundo les suena. Te entregan un papel para que lo firmes, muchas veces con las prisas, los nervios, pero ¿qué pasa cuando ese documento no te cuenta toda la verdad? Para entender bien este caso es fundamental conocer la historia de la paciente, porque su lucha no empieza el día de la operación, sino mucho antes, en su infancia, una vida entera marcada por una batalla constante por poder moverse. Fijaos, desde los 2 años, la vida de esta mujer giró en torno a los problemas con su cadera derecha. A pesar de haber pasado ya por 2 cirugías muy serias, el dolor y la dificultad para caminar seguían ahí. O sea, que la decisión de operarse en 2007 para un reemplazo total de cadera no fue un capricho, para nada. Era la culminación de décadas buscando una vida normal. Esa operación era su gran esperanza, la luz al final del túnel. Sin embargo, lo que sucedió justo después transformó esa esperanza en una auténtica pesadilla, tanto en lo médico como en lo legal. Esta es la fecha clave, el día en que todo, absolutamente todo, cambió. La paciente entró en el quirófano del Instituto Nacional de Rehabilitación con toda la confianza del mundo, esperando salir de allí con una mejor calidad de vida. Solo 3 días. En una nota del historial, con fecha del 16 de junio, aparece la frase que se convertiría en el centro de todo el caso. Lesión parcial del nervio ciático, un daño completamente inesperado y con consecuencias para siempre. Y claro, las consecuencias no fueron una simple molestia. El resultado fue un dolor crónico constante y la necesidad de usar ayuda para poder caminar. Esto acabó derivando en una incapacidad parcial permanente. Su vida, lejos de mejorar, empeoró de forma radical y ahí empezó una batalla legal que duraría una década. Y ahora, la historia da un giro. Dejamos el drama del quirófano para meternos de lleno en el campo de batalla legal. Y aquí el foco de la discusión se centró en un único papel, la carta de consentimiento que la paciente firmó antes de entrar a operarse. Aquí entra en juego un concepto que lo es todo en este caso, el consentimiento informado. Y ojo, porque no se trata solo de poner una firma, es un proceso, es la obligación del médico de explicar de forma clara, directa y específica qué puede pasar, lo bueno y sobre todo lo malo. Fijaos en el lenguaje que usaba el formulario del hospital. Era increíblemente vago. Hablaba de complicaciones inesperadas que no se pueden anticipar, una fórmula súper genérica que podría valer para casi cualquier cosa. Es que el contraste es brutal. Por un lado, la ley, la norma oficial mexicana, era clarísima. Había que poner el nombre del procedimiento y detallar sus riesgos específicos. Y por otro, el formulario del hospital, que era una especie de autorización genérica para todo, sin ni siquiera mencionar la artroplastía total de cadera ni sus riesgos concretos. Para el tribunal, esta diferencia fue la clave de todo. Pero ojo, que el caso no se quedaba solo en el formulario. Había una segunda pregunta, igual de importante. ¿La lesión del nervio ciático fue un error que se podía haber evitado o fue simplemente mala suerte en una cirugía muy complicada? O sea que el tribunal tenía 2 frentes abiertos, 2 posibles fallos que analizar por separado. Primero, ¿hubo negligencia dentro del quirófano? Y segundo, ¿hubo negligencia a la hora de informar antes de entrar a él? Son 2 cosas muy distintas. Y aquí es cuando la defensa del hospital saca un dato clave, un 7,5%. Argumentaron que en operaciones tan complejas como esta, donde ya había cirugías previas, el riesgo de dañar el nervio ciático existía y podía llegar a esa cifra. Su punto era, no fue un error, sino un riesgo conocido y aceptado por la ciencia médica. Claro, la versión de la paciente era, pues todo lo contrario. Sus peritos usaron palabras muy duras, como imprudencia e imprevisión. Sostenían que la lesión no era una estadística inevitable, sino la consecuencia directa de una mala praxis durante la operación. Y la defensa insistía en su argumento. La cirugía era técnicamente un reto enorme. Afirmaban que, por muchas precauciones que se tomasen, este tipo de complicación podía pasar, que no había sido negligencia, sino la materialización de un riesgo que va con el propio procedimiento. Y tras años y años de batalla legal, el caso llegó por fin a su fin con una sentencia que no solo zanjó la disputa, sino que sentó un precedente importantísimo para los derechos de todos los pacientes. El fallo fue demoledor para el hospital y además por partida doble. Por un lado, lo condenó por daño moral al considerar que el formulario era una plantilla genérica que no informaba de nada específico. Y por otro, lo condenó por daño corporal, concluyendo que la lesión se debió a una negligencia durante la operación. O sea, para que quede súper claro, el veredicto se apoyó en 2 pilares.
El primero, que es quizá lo más revolucionario, es que la falta de información ya es un daño en sí mismo, un daño moral, pase lo que pase luego en el quirófano. Y el segundo es que, encima, en este caso concreto, también hubo un fallo técnico que provocó el daño físico. Y aquí está la verdadera bomba de este caso, lo que lo hace tan importante. La sentencia deja claro que un hospital no solo tiene la obligación de operar bien, sino también la de informar bien. Y si incumple ese deber de informar, eso es una falta que se puede indemnizar por sí sola, porque le quita al paciente su derecho a decidir sobre su propio cuerpo sabiendo a lo que se enfrenta. Al final, todo este análisis nos deja con una reflexión de fondo. La próxima vez que alguien se enfrente a un formulario de este tipo, este caso nos recuerda que el derecho a saber es tan crucial como la habilidad del cirujano, y la gran pregunta sobre qué significa realmente tomar una decisión informada sigue más abierta que nunca.